¿Qué tal? Bienvenido a el cuarto capítulo de nuestra serie sobre las revelaciones del Señor. Y vamos a estudiar en este día la carta a la iglesia de Pérgamo. Así que si tienes tu Biblia, yo te voy a rogar que la abras en el capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a leer de los versículos 12 hasta el 17. ¿Lo tienes? Ok, sigue conmigo la lectura. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, que está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa es la palabra que tenemos para hoy acerca de la iglesia de Pérgamo hacia fines del siglo I. Hablemos un poco de la ciudad de Pérgamo, y esto es importante siempre porque el mensaje definitivamente estaba relacionado con lo que pasaba en aquella ciudad. Y eso, precisamente lo que pasaba allí, es lo que nos permite después aplicarlo a nosotros. La ciudad de Pérgamo era muy especial. Estaba más o menos a unos 70-80 kilómetros al norte de Esmirna, que vimos en la sesión anterior. Y era una ciudad que estaba alrededor y sobre todo encima de una colina cónica de unos 300 metros de altura. Ahí estaba al menos la Acrópolis y era algo muy espectacular, una muy buena defensa. Para la época en que Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, más o menos ya llevaba unos 400 años como capital de la provincia de Asia. Primero lo fue en el reino Seleucida, desde el año 282 a.C. Y cuando murió el último rey de esa dinastía, el rey Atalo III, en el año 133 a.C., ese reino pasó a manos de los romanos. Y los romanos formaron, ¿no es cierto?, la provincia de Asia, pero mantuvieron a Pérgamo como la capital de la región. Así que era una ciudad sumamente antigua, prestigiosa, importantísima por donde se le mirara. Además, Pérgamo era muy famosa porque tenía una biblioteca única, una biblioteca con más de 200.000 volúmenes, algo espectacular para la época. Solo la superaba la famosa biblioteca de Alejandría. Y cuando tuvo alguna vez un conflicto con la gente de Alejandría por la importación del papiro que se hacía en Egipto, dice la historia, o a lo mejor es algo que se dice, pero no es exactamente así, pero la historia dice que en Pérgamo se comenzó a producir el pergamino, que es un cuero muy alisado, donde se empezaron a escribir las cosas, y eso produjo la competencia con el papiro y realmente libros de mucho mejor calidad para poder preservarlos. Así que el pergamino, que viene precisamente de la palabra Pérgamo, es todo un avance en el tema literario de la época. Pero no solamente eso. Eh, no es solamente famosa por esa tremenda biblioteca, que se me olvidaba decir, eh, Marco Antonio se le ocurrió regalársela a Cleopatra para engrandecer la biblioteca de Alejandría. Así que este hombre acabó con la biblioteca de Pérgamo para engrandecer la de Alejandría, la que después lamentablemente
se incendió completamente. Pero también Pérgamo era muy famosa por sus templos, sobre todo el más grande, que era a Zeus. Tenía también otros templos a Atenea, a Dionisio, a Venus, etc. Pero el más grande de todos era a Zeus. Era un trono extraordinario excavado en la roca, en altura, y con un panteón, o mejor dicho, una entrada al, eh, al altar, que era una cosa espectacular. Todavía existe hoy en forma de réplica. Entonces es una cosa maravillosa. Pero el templo más importante de Pérgamo era el que se hizo al dios Asclepio, así se dice en griego, y en latín se dice Esculapio. Y este dios tan importante era el dios de la medicina y tenía como símbolo un báculo, ¿no es cierto? Báculo con una serpiente enrollada, que todavía ese símbolo se usa hoy en la farmacia y en la medicina. Allí estudiaron grandes médicos como por ejemplo Galeno, un tremendo personaje de la antigüedad solo superado en prestigio por Hipócrates. Así que imagínate. Y ese símbolo de la serpiente enrollada en el báculo era porque se permitían vivir libremente serpientes en el templo y, se creía que tenían poderes curativos, pero sabemos que en el cristianismo ese es un símbolo exactamente opuesto. Había todo tipo de sistemas de curación como se hacía en la antigüedad, baños de barro, baños de termales y uso de hierbas y todo eso, pero mezclado además con la magia, con las religiones paganas de la época. De hecho, cuando en tiempos muy antiguos el culto de la magia en Babilonia fue expulsado de Babilonia, se fue a refugiar precisamente a Pérgamo. Entonces mucho de eso, de lo que era tan antiguo en Babilonia, en Persia, todo eso, llegó precisamente a esta región de Asia Menor, y el sumo sacerdote de la magia en Pérgamo se llamaba el principal constructor de puentes, que en latín es el sumum pontifex, o sea, lo que nosotros llamamos el sumo pontífice. Fíjate lo que significa esa palabra, el principal constructor de puentes entre lo humano y lo sobrenatural. Así es que tenía de todo. Definitivamente por el lado del ocultismo era el trono de Satanás, esta antigua ciudad. Pero lo más importante de Pérgamo, y fíjate que ya he dicho cosas tremendas, pero lo más importante de todo es que Pérgamo era el centro administrativo romano de toda Asia. Eso significa que era fundamentalmente la guardiana, la ciudad era la guardiana del culto al César, el culto al emperador. Fíjate que si en Esmirna se construyó el primer templo a la diosa Roma por allá por el 190 a.C., en Pérgamo se erigió el primer templo a un emperador vivo, en este caso a Octavio Augusto en el año 29 a.C. Y después levantaron otros templos a los emperadores Trajano y Severo. Así es que realmente tenía una fama tremenda Pérgamo por esto, porque allí se llevaban los casos más importantes que debían ser juzgados de personas que eran rebeldes contra la autoridad del imperio. Allí se entonces juzgaba a esas personas y muchas veces también se les ejecutaba. Y por supuesto te imaginarás que ese es el lugar donde los cristianos habrían tenido un muy mal pasar, porque precisamente es donde se les obligaba con mayor fuerza a jurar lealtad a Roma por medio de reconocer a César como el Señor. Así que por donde se le mire, Pérgamo era la sede de los dos cultos más importantes de la época, al de Esculapio por la medicina y al del emperador por el lado del gobierno. Y qué interesante que esto es así en muchos lugares del mundo, porque todavía hoy rendimos culto a los médicos, a las instituciones de salud, a los grandes hospitales, por supuesto, porque buscamos la sanidad a como dé lugar, y por supuesto esa búsqueda imperiosa del gobierno, de la autoridad que tienen muchos,
y que por supuesto hace que la población tenga que someterse a eso. Y a veces no sentimos del todo la fuerza de los gobiernos, excepto cuando vienen situaciones de excepción. Y ahí nos damos cuenta de cómo los gobiernos pueden ejercer una autoridad tremenda sobre las personas. Así que ya dijimos, en Pérgamo estaba esto, el culto a Esculapio y el culto al César. Con razón, el Señor dijo que ese era el lugar del trono de Satanás. ¿Cómo vamos hasta aquí? Comencemos entonces con la carta y pidámosle al Señor que nos guíe. Mi Dios y Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y rogamos que tú la guíes para que sea de provecho a nosotros, para que venga a nuestra mente y corazón, para poder atesorarla, entenderla, creerla y ponerla en práctica. Y yo te ruego, Señor, que tú nos bendigas ahora con esta revelación a la antigua iglesia de Pérgamo, pero que es válida para todas las iglesias del mundo y en toda época. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, leímos que en el versículo 12 el Señor Jesús se presentó como el que tiene la espada aguda de dos filos. Fíjate que el procónsul romano, que por supuesto estaba ahí en Pérgamo, tenía el poder para la vida y o la muerte en la decisión de algún juicio. Eso se llamaba en aquel entonces el ius gladi. Y el símbolo de eso era precisamente una espada de dos filos. Pero Jesús nos dice que la espada finalmente le pertenece a Él, porque la última palabra sobre la vida y la muerte es suya. Él decide no solo sobre la muerte física, sino también sobre la muerte espiritual. Jesús es el que tiene el poder de todo. Y creo que esto es una primera invitación para nosotros, para saber con claridad dónde nos refugiamos. Mira, el gobierno tiene poder, la medicina la buscamos, por supuesto. A veces transamos con algunas cosas, pero el que tiene todo el poder y el que tiene el poder sobre la vida y la muerte en realidad es Jesucristo. Porque alguien nos puede quitar la vida física, pero solo Jesús decide en última instancia si eso se produce o no, y además en lo que viene después de nuestra muerte física. De manera que esta es una invitación a saber dónde nos refugiamos y dónde ponemos nuestras lealtades. Hay que ser cuidadoso con esto, porque Pérgamo era una ciudad muy próspera, muy rica, la crema del paganismo. Y además la presión social era enorme. Ser cristiano en ese lugar no era en absoluto fácil. Por lo tanto, la presión para adaptarse a las normas era enorme, es difícil. No era fácil ser cristiano allí. Y lo natural habría sido hacer algunas concesiones. Digamos, no ser tan fanático. O si no se puede, mudarse a otra parte. Pero estos hermanos de Pérgamo decidieron que el Señor los había llamado a ese lugar para hacer presencia, para ser la iglesia, la representación de Cristo en la tierra, para ser las semillas que el Señor había plantado en ese lugar, y no se moverían de allí. Entonces hay que tener una valentía muy especial para resistir toda esa presión y permanecer en ese lugar. Tal vez tú o yo nos habríamos mudado a otra parte, pero creo que ellos tomaron una decisión tremendamente valiente. Y el Señor comienza la carta reconociéndoles eso. En el versículo 13 les dice: yo sé dónde tú vives. Moras en el lugar donde está el trono de Satanás. Así que sé que no la estás pasando bien. Y tengo este reconocimiento para ti, que a pesar de toda esa presión, no has negado mi nombre, les dice. Y pone como ejemplo la situación de un tal Antipas. Y no nos dice más de quién era Antipas. Y salvo por un dato que aparece escrito por Tertuliano y que aparentemente se refiere a un acta de los mártires, no tenemos más datos de Antipas.
Lo que dice esta acta es que Antipas fue forzado a negar a Cristo y por no hacerlo, aquí en esta ciudad de Pérgamo, fue introducido a una vaca de bronce y se le colocó entonces leños debajo, se hizo fuego y esta vaca entonces comenzó a calentarse y te puedes imaginar el resultado. Es mucho peor, creo yo, que morir quemado vivo. Esto es morir lentamente quemado vivo, como si estuvieras sobre un sartén y simplemente no hay forma de salirse de allí. O sea, lo he pensado todo este tiempo leyendo este pasaje y siempre me da escalofríos. Y Antipas es un ejemplo de un mártir que no negó por ningún motivo el nombre de Cristo. Y Jesús le reconoce a esta iglesia. Ustedes están tan firmemente situados allí y tienen convicciones tan potentes que no han negado mi nombre. Y bajo esas tremendas circunstancias, que no es cualquier lugar, dice Jesús, es el trono de Satanás. Y fíjate, y esto es casi lo extraño de esta carta, que a pesar de esa de ese tremendo reconocimiento que hace Jesús de ellos, les dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¡Wow! Yo le pregunto al Señor, con lo que está resistiendo esa iglesia, con la presión que tiene, con el testimonio de Antipas, ¿qué se puede decir de malo de una congregación así? Pero Jesús está pensando en unas pocas cosas. Él les dice, tengo contra ti que retienes a algunas personas que ellos tienen la doctrina de Balaam, que le enseñó a Balac qué hacer para poner tropiezo al antiguo Israel. Y les dice que tienes también allí contigo a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Ya nos habíamos topado con los Nicolaitas en la iglesia de Éfeso. Y allí el Señor felicitó a Éfeso porque no los soportó a estos personajes y los sacó de la iglesia. Y tuvieron seguramente tremendas luchas. Pero en Pérgamo, con la enorme presión externa, aparentemente se habían vuelto demasiado tolerantes a los problemas internos. Éfeso pudo resistirlo, pero Pérgamo estaba sucumbiendo a estas cosas. En mi opinión, la doctrina de los Nicolaitas es muy similar a lo que enseñó Balaam. Es decir, la herejía que estaba metida en la iglesia en ese momento eran los Nicolaitas. Pero aquí Juan nos da ejemplos del Antiguo Testamento. En primer lugar nos habla de lo que pasó con Balaam. Y después en la iglesia de Tiatira nos va a hablar de lo que hizo Jezabel. Y creo que son dos ejemplos del Antiguo Testamento de lo que pasaba en estas iglesias a raíz de la influencia de los Nicolaitas. Cuando llegue Tiatira vamos a hablar de Jezabel, pero ahora hablemos un momento de Balaam. Resulta que Balaam era un profeta y mago pagano de la antigüedad, de la época de Moisés, o sea, por ahí por el siglo XV antes de Cristo. Y resulta que Balaam fue contratado por un rey moabita llamado Balac. Y Balac lo que quería era que este reconocido mago y profeta de la antigüedad maldijera a Israel. Porque era conocido que cuando Balaam maldecía algo, realmente se producían cosas tremendas. Porque aparentemente este hombre sabía cómo manipular estas fuerzas sobrenaturales y hacer que ocurrieran cosas tremendas contra aquellos que él maldecía. Así es que contrató a este profeta y cuando llegó Balaam, él de verdad intentó maldecir a Israel y lo intentó 3 veces. Pero en las 3 oportunidades Dios se lo prohibió. Así es que Balaam finalmente le dijo al rey, mira, lo intenté, pero yo no puedo ir más allá de lo que Dios, el verdadero Dios, me lo permite. Y claro, Balac, el rey, no estaba para nada conforme con eso.
Así que, viendo el peligro que corría, Balaam le hizo una sugerencia, que la verdad es una estrategia satánica. Y le dijo, mira, no puedo maldecirlos, pero si tú logras que de alguna manera ellos desobedezcan a Dios y contravengan las normas del pacto que tienen con su Dios, entonces será Dios mismo quien los maldiga, será Dios mismo quien los juzgue, y ni tú ni yo tendremos que hacer nada. Así que le hizo la siguiente sugerencia: haz que las mujeres de Moab seduzcan a los hombres de Israel y los inviten a los cultos al dios Chemosh o al dios Molech que tienen ustedes, ¿no es cierto? Y entonces, cuando estén en esas fiestas, cuando estén en fiestas de fertilidad, cuando estén en fiestas de orgía, logra que ellos beban mucho y que tengan entonces sexo con las mujeres, y lentamente se van a ir alejando de su fe en Jehová. Y Dios mismo los va a castigar. Y escucha lo que dice en Números capítulo 31 versículo 16. He aquí que por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Te das cuenta? Después de ese consejo, tiempo después, relatado en el capítulo 31, realmente lo hicieron y funcionó. Y entonces se desviaron de lo que debían hacer y fue el Señor mismo, Jehová, quien los castigó. Así es que, en resumen, lo que ocurría en Pérgamo, que era a través de esta doctrina nicolaíta, y que, como digo, debe haber sido muy similar a esta mezcla que trataba de proponer Balaam, ¿no es cierto? En resumen, lo que el diablo razonó en la ciudad de Pérgamo es lo siguiente: si no puedo doblegarlos por la fuerza del Estado, si no puedo doblegarlos y obligarlos a renegar de Cristo, entonces voy a lograr que relajen su moralidad. Voy a lograr que internamente se debiliten y será Dios mismo quien los castigue. Y la verdad es que eso es lo que estaba pasando y estaba resultando. La doctrina de los nicolaitas, en resumen, es no ser tan estrictos con la santidad. Es adaptarse prudentemente al mundo para no ser rechazados. Total, somos grandes, somos adultos, somos maduros. Podemos resistir, ¿no es cierto? Podemos hasta cierto punto llegar y hacer un poco, pero no demasiado. No permitir que se nos introduzca hasta el corazón, pero ceder en algunas cosas y no ser tan exagerado. Ya es suficiente con la presión externa que tenemos. Mira lo que le pasó a Antipas. No queremos que nos pase a todos, así que seamos un poco más relajados, por favor. Participemos en las fiestas de nuestros amigos, de los colegas, de los jefes cuando nos invitan. Participemos, ¿no es cierto? Celebremos con ellos. Claro, en esas fiestas muchas veces hay tomateras, ¿no es cierto? Hay carne sacrificada a los ídolos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y sí, es cierto, a veces esas fiestas terminan en orgías sexuales, ya, pero es de vez en cuando. Y no hay para qué ponerle tanto, ¿no es cierto? Solo ocurre muy de vez en cuando. Lo importante es que nosotros seguimos confesando a Cristo y no pensamos negarlo. Pero, ¿sabes? La palabra más frecuente en el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos es la palabra santo. Y santo significa apartado, significa diferente, significa intachable. Y yo creo que si nosotros no estamos dispuestos a eso, no tenemos derecho a usar el nombre de seguidores de Cristo. ¿No te parece? Mira, en los últimos 10 años como pastor, creo que no he casado a más de 2 o 3 parejas en que ambos hayan llegado vírgenes.
Muchas veces he sabido de reuniones de jóvenes, a veces en mi iglesia o en otras, donde los cristianos beben más de la cuenta. Y también en algunas reuniones sociales de adultos, no son solo los jóvenes. Y he tenido que intervenir. Yo personalmente me fui de una iglesia donde en el grupo de jóvenes se permitía el sexo libre entre los muchachos. Yo supe de varios casos y varios embarazos también. Frecuentemente atiendo en las consejerías situaciones donde las personas confiesan adicción a la pornografía. Los matrimonios que duran largo tiempo son la excepción hoy en día. La norma es el divorcio. El vocabulario, hablemos del vocabulario. El vocabulario de las personas es uno cuando están en la iglesia y otro cuando no lo están. Muchas veces me doy cuenta en las consejerías cuando las personas están bajo mucha presión y comienzan a hablar y se les suelta la lengua y tengo que intervenir, incluso decirle, mire, sigamos conversando, todo está bien, pero por favor, no dejes que ese vocabulario te contamine, porque así son también tus pensamientos. En el trabajo, la ética de nuestros hermanos no siempre es la bíblica y muchas veces se adaptan tremendamente a los patrones de la sociedad. Así que yo me pregunto cuánto de esa doctrina de acomodarse a lo prudente que profesaban los nicolaitas está hoy entre nosotros. ¿Cuántos cristianos paganos tenemos en las iglesias? Son cristianos respetables, por supuesto, son modernos, no son exagerados ni fanáticos. La consigna de estos hermanos es tomar lo mejor de ambos mundos. ¿Para qué ser tan ultra? Son tolerantes con todo, excepto con la santidad y los compromisos radicales. Yo me pregunto, ¿seremos nosotros así? ¿Serás tú así? ¿Seré yo hasta cierto punto así también? ¿No nos advirtió el Señor hablando a una congregación de judíos que eran estrictamente monoteístas y les dijo a ellos, cuídense porque no pueden servir a dos señores? ¿Cómo a dos señores? Nosotros tenemos un solo Dios. No pueden servir a Dios y las riquezas. Y usó el nombre de un Dios para eso, Mamón. Mire, ¿cuántos de nosotros tenemos secretos cultos en el corazón que ni siquiera nos damos cuenta a veces? Pero son cultos al dinero, a la fama, a la belleza, cultos a tratar de pasarlo bien, a disfrutar, a un odio terrible a la presión, al compromiso, al esfuerzo, al sacrificio. ¿Cuántos de nosotros tenemos más bien un culto al placer en lugar de un culto a compromiso total con Jesucristo nuestro Señor? Es algo que tienes que preguntarte porque Jesús dijo, yo veo en ti que no niegas mi nombre. Y estoy contento con eso, has llegado hasta el sacrificio, fantástico, pero tengo contra ti que internamente estás cediendo. Y si cedes internamente y se quebranta tu espíritu para que llegue afuera, es solo cosa de tiempo. Por ahora no estás negando mi nombre, pero con tus acciones ya comienzas a hacerlo y pronto no será tan difícil. De manera que la carta va terminando con un mandato, una advertencia y una promesa. Primero les dice, ese es el mandato, arrepiéntete. ¿De qué? De retener a esa gente, de ser excesivamente tolerante. Yo sé que tienes presión externa, pero por ahorrarte problemas ahora, los vas a tener después. Arrepiéntete de mantener a esas personas de un falso concepto de misericordia. Esas personas no te están haciendo bien. No te juntes con los que van a disminuir tu espiritualidad. No quiero que seas un fanático, no, quiero que seas una persona íntegra,
Y no puedes hacer componendas con este mundo porque eso destruye tu integridad. No puedes ser tolerante hasta este extremo. No todo vale en el cristianismo. Mire, de lo contrario, dice el Señor, Él va a venir personalmente con la espada que vimos al principio. Y dice que va a castigar solamente a las personas, no a toda la iglesia. Pero, por favor, imagínate el Señor mismo viniendo a una congregación a castigar a las personas que están contraviniendo y despedazando el cristianismo real. Es como tener una guerra en el patio. Evidentemente todos van a ser perjudicados. Así que el Señor dice, arrepiéntete. No le hacemos un favor a la gente tratando de rebajar las normas del cristianismo. No le hacemos un favor a las personas diciendo que todo vale y lo importante es el amor y lo importante es el compromiso con Cristo. Porque tienes que leer la carta a la iglesia de Pérgamo. El Señor dice, arrepiéntete de eso porque si no, yo vengo y no en buena. Es decir, necesitamos que las personas asuman el necesario compromiso con la santidad, con convicciones radicales, junto a un amor perdonador y restaurador. Y esa combinación es tan rara en esta época, donde la humanidad oscila entre una permisividad absoluta y un fanatismo radical. Ninguna de esas dos cosas quiere el Señor para nosotros. Él quiere una santidad envuelta en amor. ¿Cuál es la promesa que le hace a las personas que de verdad se arrepientan y puedan caminar en el camino que el Señor quiere para nosotros? Les dice dos cosas. Te daré del maná escondido. Y segundo, te voy a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, etcétera, etcétera. ¿Qué será eso? Fíjate el maná primero. Para los judíos de aquella época, el maná o participar de ese maná escondido era tener acceso a la época mesiánica. Era tener acceso al banquete del Mesías que ocurriría cuando el Mesías viniera e instaurara el reino mesiánico. O sea, lo que hemos hablado varias veces como él todavía no. Cuando eso viniera y ocurriera este banquete con el Mesías, entonces los participantes podrían comer de este maná escondido. ¿Qué te parece? Pero tengo otra cosa más. En el arca del pacto que estaba en el tabernáculo, se guardaban tres cosas. Se guardaban las tablas de la ley, es decir, la palabra de Dios. Se guardaba la vara de Aarón que reverdeció y que representaba la autoridad del sumo sacerdote. Y se guardaba también un poco de maná, por así decir, el maná escondido. Y ese poco de maná milagrosamente no se echaba a perder, sino que servía allí y permanecía allí como testimonio de la fidelidad de Dios. Ahora fíjate, en el Nuevo Testamento Jesús se identificó precisamente con estas tres cosas. Él dijo que era el Logos de Dios, la palabra de Dios. Él dijo que era nuestro sumo sacerdote, como podemos leer en el libro de Hebreos, y que tiene entonces la autoridad como sumo sacerdote. Y él dijo en Juan 6 que es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Así es que, en cierta manera, este maná escondido para mí representa a Jesucristo mismo. Y no solo es el acceso a la boda del Cordero, al banquete mesiánico, sino es el acceso a Cristo mismo, a comer de Él simbólicamente, como hacemos, por ejemplo, en la Santa Cena, que comemos su cuerpo, bebemos su sangre, por supuesto en forma de símbolo, pero que es un permiso que Él nos da, porque nos considera sus hermanos, nos considera su iglesia y nos da entonces este permiso único. Comer del maná escondido es un privilegio de los últimos tiempos. Y la piedrecita blanca, bueno, aquí es más problemático porque la verdad es que las piedras blancas se usaban para tantas cosas en la antigüedad
que es un poco difícil saber exactamente a qué se refería. Pero en mi opinión, voy a reducirlo mucho, creo que se trata de una contraseña. Es decir, se daban piedrecitas con inscripciones, como hoy, por ejemplo, cuando tú vas a ver un espectáculo y compras el ticket y en la entrada te piden, ¿no es cierto? Y te rompen el ticket. Esa es tu contraseña para poder entrar al espectáculo. Esta piedrecita blanca con un nombre escrito, creo yo, es precisamente la contraseña que Jesús nos da para lo mismo, para entrar a esta boda, para entrar al reino de Él, para entrar a los beneficios cuando Él regrese a la tierra. ¿Y el nombre? Bueno, el nombre podría ser el nombre de Jesús mismo que estuviera escrito en esta piedra, que significa que, mira, yo tengo esta piedra con el nombre de Jesús que escribió Él mismo, así es que tengo libre entrada a su reino. Y los ángeles van a tener que dejarte pasar. Pero sugiero que a lo mejor el nombre podría ser que estuviera el de Jesús, pero creo que además en ese nombre, por cómo lo dice el versículo, podría ser ese nuevo nombre que Dios nos ha dado a todos una vez que nos convertimos. Ese nuevo nombre que expresa nuestro propósito en el reino de Dios. Y ese nuevo nombre que nadie conoce sino Dios va a ser revelado en esta época. Y es ese nombre tan especial que cuando Dios nos cambia el nombre y nos da el verdadero, el que Él piensa de nosotros. Como por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Abraham, sin H, ¿no es cierto?, que significa Padre enaltecido, Dios le cambió el nombre a Abraham, que significa Padre de una multitud. O Jacob, ¿no es cierto?, que significa, o más bien el nombre suena parecido, no significa, pero suena parecido al que agarra por el talón y por lo tanto quedó como sinónimo de usurpador. Pero Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Y el que más, a mí más me gusta es cuando a Salomón, que significa el que trae paz, Dios le cambió el nombre y le puso Jedidías, que significa amado de Jehová. Esos cambios de nombres son tan especiales en la Biblia, y hay muchos. Y creo que en ese día tú y yo recibiremos, Dios mediante, si somos fieles, como dice acá, esta piedrecita blanca con este nombre inscrito, que creo yo va a ser el nombre de Jesús y debajo el nuestro, el nuevo nombre, el verdadero, el que representa nuestro propósito en el reino de Dios. Así es que para terminar, y que no sea un mensaje eterno, creo que la iglesia de Pérgamo representa a cristianos que son esforzados, pero que han hecho componendas, que están, digamos, transando en cosas con las que no tienen que transar. Y por eso están perdiendo su esencia. Tal vez te identificas con eso porque a lo mejor ya no tienes el mismo ánimo de siempre, o a lo mejor te está invadiendo el temor del mundo en este tiempo en que estamos pasando tantas cosas diferentes y realmente a veces atemorizantes, y te está invadiendo el temor en lugar de la fe. O tal vez se está enfriando tu amor, ese amor inicial que te hacía tan apasionado por las cosas de Dios. Si algo de eso está ocurriendo, tal vez estás viviendo la experiencia de Pérgamo. Estás haciendo tantas concesiones con las cosas del mundo. Estás siendo tan moderno como cristiano que estás perdiendo tu esencia. Yo creo que esta carta nos trae una invitación a un compromiso más radical con la verdad y la pureza. A revisar, nos invita a revisar las prioridades. ¿Dónde vamos a invertir las fuerzas? ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Dónde ponemos nuestra fidelidad? Porque claro, uno puede ser fiel a Jesús hasta la muerte en un momento de persecución. Pero ¿y qué pasa cuando no hay persecución? ¿Qué pasa cuando nos va bien? ¿Qué pasa cuando el negocio prospera?
¿Qué pasa cuando somos jóvenes y estamos llenos de energía? ¿Qué pasa cuando estamos estudiando? ¿Qué pasa cuando estamos trabajando y hay cosas que están reñidas con nuestras creencias? ¿Qué pasa? No es una persecución y tal vez nadie lo va a saber, pero Dios está mirando y dice, no seas un cristiano pergamino. Al que lo haga, es decir, al que se comprometa realmente, al que busque la santidad, al que no solo confiese el nombre de Jesús bajo cualquier presión, sino que además mantenga su pureza interna, a él Jesús le promete provisión eterna en este maná escondido y propósito, descubrir el propósito de tu vida. Muchas veces me acuesto y digo, Señor, ¿para qué existo específicamente? ¿Para qué me hiciste? ¿Qué contribución estoy haciendo? ¿Se nota mi presencia en este mundo o daría lo mismo si no estuviera? ¿Soy importante para ti? ¿Tengo un lugar en tu reino? Y entonces recuerdo esta piedrecita blanca que me está esperando, que Dios ya la tiene en su mano y ya la escribió. Y allí tiene mi presente, mi futuro, tiene mi propósito. Y solo espera que yo sea fiel y lo descubra. Y Él tiene lo mismo para ti. Hermano, hermana, que el Señor te ayude en este compromiso. Y que no solo seamos fieles como Antipas, sino que seamos cristianos llenos de lo mejor de Dios, de pureza, de santidad, ejemplos de vida, ejemplos que avergüencen al mundo y que no seamos tildados de fanáticos o retrógradas. Que el Señor te bendiga. Padre, dale a mis hermanos, dame a mí, dale a todo el que esté mirando este video. Dale, Señor, la fuerza para ser como tú esperas de nosotros y poder al final participar de este maná escondido y de la piedrecita blanca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima.